la historia ha preguntado o se ha preguntado por qué tenemos caries. La caries en sí, en un principio se podría definir como algo, como un proceso patológico que causa la destrucción localizada de los dientes. Creo que ese fue uno de los primeros conceptos que salió acerca de la caries. Ahora sabemos que es mucho más difícil que esta simple definición en la que solamente hablamos como un proceso de enfermedad que causa la destrucción localizada de los dientes. Pero eso fue por mucho tiempo uno de los conceptos más simples que se utilizó. A lo largo de la historia empezaban incluso que en el siglo VII antes de Cristo se hablaba de gusanos, que es incluso una de las cosas con la que nosotros le explicamos a los niños que tienen un proceso de caries, ¿no? Entonces, la primera teoría que salió al respecto, insisto, en el siglo VII antes de Cristo, fue la teoría de los gusanos. Se decía que había gusanos en el interior de los dientes y que eso causaba que se fueran carcomiendo estos dientes, ¿no? Em, por mucho tiempo se utilizó esta teoría. Después, los griegos también hablaban acerca de las enfermedades en sí, que se le llamaba teoría de los humores. Decían que toda enfermedad, incluyendo la dental, era causada por una falta de equilibrio entre los humores. Los humores hablaban de lo que era la sangre, que era un humor, la flema, que era otro humor, y la bilis. ¿Ok? Por ejemplo, en Egipto no se hablaba de un concepto como tal, pero sí se hablaban de remedios que podían servir para evitar el dolor de caries dental. Em, Así pasamos el siglo XVIII y siglo XIX con diferentes teorías que ahora vamos a ver, pero a lo que voy es que a lo largo de la historia, a mitad de los 50, por ejemplo, ya en el siglo XIX, estábamos hablando que en 1950 ya cada vez avanzaba más, cubríamos mucho más territorio y ya se hablaba de que era una enfermedad endémica en la que el 90 al 95% de la población sufría de caries. Em, pero en los años de 1960 hubo un declive y este declive fue por la presencia de flúor en agua. Eh, Gracias al flúor, en países desarrollados se empezó a utilizar y disminuyó este avance tan grande que ha habido a lo largo de la historia. ¿Ok? Bueno, dentro de este caminar con respecto a buscar qué es lo que causa la caries, se hicieron varias teorías. Bueno, obviamente la teoría de los gusanos y la teoría de los humores quedan descartadas desde hace tiempo. Después viene una teoría a cambiar las cosas. Eh, Se manejaba esta parte de que eran gusanos. A finales del siglo XVIII viene lo que es la teoría vital, que decían, bueno, no sé qué lo causa, pero sé que viene dentro del diente, ¿ok? Después, en 1819, aparece lo que es la teoría química. La teoría química fue descrita por Pamley. Todo esto lo tienen en la diapositiva. Si me hacen favor de sacarle fotografía, me parecería perfecto. Aquí Pamley menciona que es producida por un agente químico, por eso se le llama teoría química, y que este agente lo que causaba era que se descompusieran los alimentos en la boca
y al descomponerse estos alimentos de la boca, pues causaba la destrucción del diente. Una vez que hablan de que los alimentos se descomponen en boca, eh, en 1843, la teoría de Earle, a la que le llamamos teoría parasitaria. La teoría parasitaria, aquí habla Earle de que sí, hay una descomposición de alimentos, pero esta descomposición está dada por parásitos, filamentos y bacterias que no nada más descomponen el alimento, sino también descomponen el esmalte, o sea, ya están hablando de una estructura dental y penetran a la dentina. Pero no era suficiente esta parte, ¿no? O sea, hablaban de que no, perdón, más bien no era nada más los bichos en los dientes, sino había un avance un poquito más en la que hablábamos de una teoría químico-parasitaria. O sea, aquí en 1890 dicen, no saben qué, no nada más es cuestión de que se descompongan los alimentos, que haya bacterias, sino aquí hay, por medio de por ejemplo, Pasteur hizo una teoría con respecto a la fermentación. Entonces, aquí en esta teoría químico-parasitaria de Miller, habla de que esta fermentación que ocurre en los alimentos, principalmente en los azúcares, con la teoría de Pastores, cómo llega esto, estos crean ácido láctico, ¿ok? Al crear este ácido láctico, provocan un ácido y este ácido hace que se produzcan lesiones cariosas. Ya para este entonces unen lo que piensa Earle, lo que piensa Parmley y lo junta todo Miller y llega a esa conclusión. O sea, no nada más es la descomposición de los alimentos por descomponerlo, sino está descomponiéndose por las bacterias que principalmente atacan con respecto a los azúcares, hacen una fermentación, crean ácido láctico y al crear ácido láctico producen un ácido. Y eso es lo que lesiona finalmente los dientes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Pero siempre hay un pero y siempre hay eh, mucho más que decir. Y viene lo que es la teoría ecológica, que es bajo la que nos regimos hasta la fecha. Sí, estaba bien Rambly, estaba bien Earle y Miller, y les faltaba un pedacito a cada uno de ellos de la historia. Aquí para la teoría ecológica habla que hay un desequilibrio ya eh, de pH. Aquí en esta teoría vamos a hablar que nuestra boca tiene un pH. Este pH de alguna manera se llega a perder y por un ataque ácido, o sea, por los alimentos que nosotros comemos, ¿ok? Que si comemos alimentos fermentables, es decir, los que vienen como carbohidratos, hacen que haya una mayor acidez en boca, cambian nuestra comunidad, que nuestra placa, ¿se acuerdan que hay una placa cariogénica? Bueno, pues esta cambia, se hace cada vez más ácido y entonces empieza a destruirse, a haber una desmineralización en el diente, es decir, que la estructura dental comienza a perder calcios y comienza a perder fosfatos, y esa es la razón de por qué la estructura empieza a perder fuerza y
se puede romper el tejido. Una vez que está roto el tejido, pues obviamente nuestra comunidad cariogénica va a entrar al interior de nuestro diente y cada vez más va a causar mayor afectación en el tejido. ¿Ok? La teoría ecológica va a tener tres fases que son las fases que ustedes van a ver del lado izquierdo. La primera fase se le llama fase de estabilidad dinámica, es decir, en ese momento no hay enfermedad y lo único que hay en boca, porque nuestra boca tiene, acuérdense que tiene microorganismos normales. Dentro de esos microorganismos normales van a estar los Streptococcus no mutans y los Actinomyces. Van a estar muy tranquilos, es una boca en equilibrio y es una boca sana. Cuando hay un ataque ácido, cuando comemos, y más cuando comemos estos carbohidratos fermentables, cambia el pH a ser un pH ácido. Todavía para este entonces tenemos Streptococcus mutans y Actinomyces. Pero ¿qué van a pasar con ellos? Van a cambiar su manera, su expresión fenotípica, o sea, sus características. Y van a ser, esas características lo que van a hacer es que tengan mayor capacidad de formar un ácido. Entonces, estos Streptococcus mutans se van a volver más acidogénicos, que significa que ellos solitos van a crear más ácidos y van a crear un ambiente mucho más ácido, a lo que llamamos acidúrico y acidogénico. Es decir, el estreptococo en este entonces no mutans va a cambiar sus características y se va a volver más ácido él mismo y va a crear más ácidos en el ambiente en donde están, que en este caso es la cavidad oral. Después viene una fase acidúrica, es decir, en el que ya no hay Streptococcus no mutans, sino estos Streptococcus no mutans se convierten en Streptococcus mutans y hay presencia de lactobacilos, ¿ok? Y estas van a ser las bacterias que van a predominar en nuestra placa cariogénica, es decir, en nuestra placa que puede producir caries. Entonces, ¿qué es lo que opina nuestra teoría ecológica al respecto? Bueno, opina que tendrían que tener estrategias de prevención de caries que vayan encaminadas a no perder nuestro equilibrio de pH, porque si nosotros perdemos el equilibrio, nos se vuelve más ácido, eso hace que nuestras bacterias cambien de características y empiecen a predominar microorganismos como los Streptococcus mutans y como los lactobacilos, creando una película cariogénica que sea capaz de desmineralizar mi diente y causar cavidades dentales, que es lo que nosotros conocemos como un signo característico de la caries. Entonces, nosotros no podemos decirle al paciente, tiene caries en este diente, tiene caries en el otro diente. Se le llamaría más bien a la enfermedad caries y a cada uno de las cavitaciones procesos cariosos. ¿Dudas hasta este momento? ¿Me he ido muy rápido o vamos bien? Ok. El diente y la cavidad oral siempre van a estar en una constante remineralización y desmineralización. La desmineralización se va a dar cuando nosotros comamos, como ya lo dije, alimentos fermentables que causan una acidez en boca.
Pero también, y eso quiero que lo tengan ahorita en la cabeza nada más, vamos a hablar más al ratito con este respecto, también la saliva, que va a ser un factor protector. La saliva nos va a ayudar a remineralizar el diente. Entonces, siempre nuestra boca va a estar en una constante desmineralización y remineralización conforme vayamos comiendo alimentos. Es por eso que es tan importante la técnica de cepillado, el cepillado y este otro factor protector que sería no nada más lo que es la saliva, sino también lo que es el flúor, lo que es el despeje de alimentos, lo que es la utilización del cepillo y de la pasta y del enjuague para mantener este pH. Entonces, realmente todas nuestras estrategias de prevención van a ir encaminadas a mantener el equilibrio de pH en boca. Y esto es lo que les va a dar de comer durante toda su vida profesional. Como tal, la enfermedad de caries es multifactorial, pero una de las mayores em, terapéuticas a las que nos tenemos que dirigir es hacia la prevención, punto número uno, y con esta prevención buscar todos los factores protectores posibles para poder mantener en equilibrio el pH de nuestro paciente. Bueno, entonces, pues en este buscar de teorías, se empezaron a ver los factores que podían causarla y esta relación, ¿se acuerdan del modelo de Level y Clark en la cual tenemos que Idalia? Vale ¿Estás la pena. ahí? Sí. ¿Sí te acuerdas de de que si hay un desequilibrio entre lo que es estos tres factores, ¿cuáles serían, Idalia, según Level y Clark? Pues el huésped es la boca, las bacterias Ajá, pues, es el Streptococcus mutans. Bueno, y todas las demás, ¿no? ajá. Y la dieta, pues sí, alimentos cariogénicos, ¿no? ¿Te acuerdas que era huésped, medio ambiente y Huésped, medio ambiente y para agente, que se ¿no? diera la enfermedad tenía que haber tres factores, según Ajá. Level y Clark? Era Huésped, huésped medio ambiente y agente. y agente. Ok, muy bien, Idalia. Bueno, pues entonces, en 1960, Keyes hace un modelo de qué es lo que podría causar la caries, ¿no? Él habla de huésped como en el ser humano, en reduciendo nuestro espacio a la cavidad oral. Dieta, obviamente, está hablando de nuestro medio ambiente y nuestro medio ambiente estamos hablando de las circunstancias que tienen que tener esa dieta para que produzca ácidos. Entonces, estamos hablando de los carbohidratos fermentables. Y también hablaba de las bacterias, ¿no? Entonces decía, bueno, si tengo yo bacterias como lo que son Streptococcus mutans y, y lactobacilos y tengo una dieta con azúcares fermentables y un huésped susceptible, entonces se va a dar la enfermedad de caries, ¿ok? Esa es la triada que manejó por mucho tiempo Keyes, hasta que llegamos a meter otro factor en este esquema, que sería el tiempo. ¿Por qué el tiempo es importante? Porque eh, la baja de pH no se da, eh, más bien se da minutos después,
hablamos de 5 minutos después de consumir los alimentos. Y es muy diferente cuando se consumen los alimentos mañana, tarde y noche a cuando hay eh, comidas o cuando se come entre comidas. Eso hace que aumente el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando uno come un alimento, baja el pH, obviamente baja más, incluso si estamos comiendo em, carbohidratos fermentables. Y aquí viene otro factor bien importante, protector, que es la saliva. Es un factor protector natural de nuestro cuerpo. Este se tarda de 30 a 40 minutos en basificar nuestra saliva. ¿Cómo la basifica? Pues por medio del despeje de alimentos y porque en su contenido en la saliva tiene componentes que me van a basificar mi saliva, ¿ok? Entonces aquí lo que es em, Feyerskov y Manji en 1990 y después en 2004 todavía metieron otro factor más que rodeaba a estos factores, que son los factores protectores y los determinantes biológicos. ¿Qué es este modelo en sí? Este modelo nos ayuda a ver prácticamente todas las aristas que podrían causar un desequilibrio en boca y finalmente causar la enfermedad. Como se dan cuenta, esta enfermedad, por eso le podemos empezar a poner el primer título, que sería multifactorial. Es decir, no nada más vamos a decir que algo tan sencillo como decir que solamente es un huésped susceptible, que hoy hay una dieta y si hay una dieta cariogénica y hay bacterias, entonces se produce la caries, ¿no? Ya en este modelo que Federskov y Manji proponen, insisto, fue en 1990, es pregunta de examen muy probablemente. Aquí lo primero que hacen en 1990 es decir, no, no nada más estos tres factores son suficientes para que haya caries, sino también el factor tiempo, el que no le den tiempo a la boca de recuperarse de un ataque ácido y no haya algo como un factor protector, en este caso la pasta, el despeje de manera mecánica, eh, va a causar esta caries. Entonces, el tiempo es algo fundamental. También ellos mismos hablan y se completa este cuadro de factores eh, con tomar en cuenta estos factores protectores. Si un paciente, no es lo mismo un paciente susceptible con una técnica de cepillado y una utilización de pasta y enjuague a un paciente, por ejemplo, que no tiene más que la técnica de cepillado y la pasta dental. O hay pacientes, como ustedes los ven en la clínica, que ustedes preguntan, ¿usa enjuague? Nunca lo usó. ¿Usa hilo dental? Nunca lo usó. Entonces, se van disminuyendo esos factores protectores y esto aumenta la susceptibilidad del huésped a, a presentar caries. ¿Ok? Aquí también vamos a meter los determinantes biológicos, también puede ser la edad, no es lo mismo un niño eh, que apenas está aprendiendo a cepillarse dientes, que depende, como ya lo hemos hablado anteriormente, de mamá, papá, que no cepillen en la boca. Si el niño no es cepillado por papás, pues entonces también sería un determinante biológico en el sentido de que a esta edad él no puede cepillarse. O por ejemplo, en la adolescencia, que es cuando se ponen todos los chaparros de mugrosones, que ya no quieren cepillarse, que están en contra de todo, en contra de recibir
indicaciones por medio de los papás y a veces por el berrinche dicen no me lavo los dientes o no me interesa lavar los dientes, eso también podría causar, podría ser un factor y hay periodos de riesgo, incluyendo la erupción dental, el proceso de la erupción dental en el que el diente es más susceptible a recibir un, bueno, más bien, es más susceptible a la desmineralización. Por ejemplo, cuando el diente va erupcionando, el primer molar permanente, se tarda aproximadamente 6 meses en erupcionar. Eh, este tiempo que se tarda en erupcionar, el diente en sí es más susceptible. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que la saliva cuando vimos selladores, va a remineralizar este diente, va a terminar de mineralizarlo, a lo que le llamamos mineralización secundaria? Bien, este también sería un determinante biológico para saber qué tan susceptible o no es nuestra boca de recibir, bueno, más bien de tener caries. Entonces, este modelo pues nos ayuda como si fuera una especie de, mm, ay, ¿cómo se les llama? Ay, se me fue el nombre. Como una especie de recordatorio, así como cuando ustedes van a hacer examen y que necesitan un acordeón para pasarlo. Este sería como una especie de acordeón en la cual eh, lo podemos poner, plasmar mucho más fácil las opciones, más bien los factores que tenemos que tomar en cuenta que puedan causar la caries. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, Daniel, si yo te preguntara eh, cuáles son los factores que causan enfermedad de caries, ¿qué me dirías? Daniel Vargas, creo que Daniel se durmió. Agustín, voy a empezar a poner faltas y me voy a empezar a poner muy payasa, chicos. Em, si yo te preguntara lo mismo, si te preguntara qué factores son, ¿qué me dirías? Sí, de hecho, si puedes conectar tu micrófono, me encantaría. Factores que determinan, sí, Aquí, ya, ¿sí me escuchan? Sí. ujú, Ok, yo diría que la higiene, ¿no? Principalmente. la higiene. Ajá. A ver, ¿estamos en la misma clase, Agustín? Estamos hablando de que hay un modelo, que hay diferentes modelos donde eh, se presentan los factores que pueden causar enfermedad de caries. Y hablábamos de la letrera de Keyes, que solamente hablaba de tres: el huésped, dieta y bacterias. Cuando vienen a modificar, según Federskov y Manji,
esos factores y aumentarlos, que esta es una manera en la cual nosotros podemos ver de manera gráfica qué es lo que podría causar el desequilibrio en el pH y por lo tanto tener caries, y me dices que la higiene oral, y les pregunto si están entendiendo y me dicen que sí. Entonces, vuélveme a decir, Agustín. Bueno, ahora sí entiendo que no son factores que sean por medios físicos, sino que son los que desencadenan la enfermedad, ¿no? Como usted mencionó. Y debería ser pues, la presencia de el- ay, listo, del predominio de la placa, ¿no? El Streptococcus pneumococci. Doctor. No estás perdido, Agustín. Ahí estábamos hablando de la teoría ecológica, que es la que por la que ahora nos regimos. Entonces, ¿cuáles serían los factores determinantes? Eh, pues de lo que estoy hablando ahorita, Agustín. ¿Si estás en clase o te quedaste dormido? O nada más estoy hablando como un loro. Porque si estuvieran poniéndome el mínimo de atención, lo entenderían. Ariadna, ¿está Ariadna? Atsiri. Ok, Atsiri, prende tu micrófono y dime cuáles son los factores que tengo que tomar en cuenta. Ok, ¿no sirve tu micrófono? Ok. Sí, efectivamente es la dieta. Brenda, Mande, Doc. a ver, tú sí cuéntame, por favor, devuélveme la confianza en ustedes. ¿De qué estaba hablando? ¿Sigues ahí? ¿O tampoco? Sí, de los factores, Doc. Ajá. ¿Qué es lo que decía? A ver, Mm, explícame, porque me dicen que sí me entendieron, entonces explícame. Pues de Lo los que hayas entendido. factores, de los factores determinantes sobre pues, el huésped, Ujú, la triada de Keyes, ujú, Case, y ujú, del ambiente, del tiempo, de la dieta. ujú. ¿Cuál es la Mm, diferencia entre esta y esta? ¿Entre cuál, perdón? Aquí en la imagen tú tienes la tríada de Keyes o Keyes y la tetrafactorial en la que estamos hablando de dos personajes que van a venir a revolucionar mucho, que es Federskov y Manji. En 1990
hablan de un factor que aumentaron. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Modelo. Mm, Me dijiste que sí la habías Pues entendido. sí, em, que la modificada trae factores protectores. Ajá. Mm, Fíjate en el y centro. el tiempo, El tiempo, exactamente. Gracias, mi niña. de nada, Doc. Sí, el tiempo no es, acuérdense que el tiempo es fundamental porque si estamos hablando de caídas de pH, no es lo mismo que haya una caída de pH. Acuérdense que cuando cae el pH es cuando consumimos un alimento y más cuando consumimos alimentos con azúcares refinados o azúcares fermentables. Entonces, no es lo mismo que pase un periodo de cada 8 horas, que es mañana, tarde y noche, que es desayuno, comida y cena, a comer entre comidas. Entonces, obviamente, las caídas de pH van a ser mayores y van a tener menos tiempo de recuperación. También tenemos que tomar en cuenta, para eso es este modelo principalmente, para ver los factores que están involucrados en la enfermedad cariosa, que no nada más están estos 4 componentes, sino que también tomamos en cuenta que eh, el riesgo de caries va a cambiar de acuerdo a si tenemos factores protectores como son la salivación, el uso de cepillo dental y técnica de cepillado, pasta, enjuagues, hilos, eh, y también si es un niño, un adulto, un anciano, vamos a tener diferentes características y estos también nos van a alterar los riesgos o qué tan riesgoso es tener una, presentar más bien caries, la enfermedad de caries. Para eso es este esquema, para ver los factores y tomarlos en cuenta, incluso para tomar decisiones. Cuando más nos profundizamos en este tomar decisiones, vamos a ver que estos factores, ah, va a haber otro modelo que se le llama Cambra, en donde vamos a poner los factores de riesgo, los factores protectores, y tiene que haber un equilibrio entre estos. Si no hay un equilibrio entre estos, entonces es más fácil que se produzca la caries y entonces Cambra lo va a acomodar por riesgos, entre el riesgo leve a un riesgo extremo. Vamos a ir viendo, para que entiendan las diapositivas que voy pasando, vamos a ir viendo cada uno de estos factores. Y vamos a comenzar con el huésped, que el huésped es el paciente, es el diente en sí, la estructura bucal, la cavidad oral. Como ya lo dije hace unos minutos, la edad tiene una importancia. No es lo mismo, insisto, un niño, un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, a un anciano. Tienen procesos de vida distintos y también tienen hábitos distintos o hábitos que han ido cambiando con respecto a los años. Entonces, por ejemplo, como ya había dicho,
los niños cuando están en pleno periodo de erupción, pues entonces los dientes permanentes tienen un riesgo mayor eh, por esa condición. También la estructura dental puede ser que haga que este huésped, este paciente o este diente tenga un riesgo mayor de tener caries. Por ejemplo, cuando tenemos HMI, ¿alguno de ustedes sabe qué es HMI? No. Ok, el HMI es hipoplasia molar incisiva. La hipoplasia molar incisiva es como bien lo dice el nombre, es una hipoplasia, es una deficiencia en la formación del esmalte y a veces incluso la dentina, o llega a ser tan profundo como la dentina. Al momento de su formación sufre problemas de la calcificación y se le llama hipoplasia molar incisiva porque en el periodo de calcificación hay ciertos dientes que se están calcificando al mismo tiempo, que son los cuatro dientes anteriores, superiores, inferiores y primeros molares permanentes. Entonces hay una especie de manchas blancas, pero puede ser desde manchas blancas, pero no producidas por caries, sino por esta falta de estructura o este defecto en la estructura dental. Entonces, esto hace que el huésped, en este caso el diente, sea más susceptible a que la desmineralización sea mayor y que se pueda producir mucho más fácilmente una cavitación. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es la maloclusión en los pacientes. Puede ser que cuando los dientes estén tan estrechamente unidos uno al otro, haya giroversiones en el paciente, no permitan una limpieza adecuada, la utilización del hilo dental no sea suficiente o no se pueda lograr al 100%, pues esto causa una mayor retención de alimentos. Otro, por ejemplo, sería la edad combinada con problemas periodontales. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que si se pierde en la estructura ósea hay una formación de espacios negros porque la papila se retrae junto con la enciese va junto con el hueso y hacen esta formación de triángulos negros donde se retiene mayor placa y si la placa es cariogénica, pues seguramente vamos a estar frente a lo que es una caries radicular. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta del huésped es la concentración de flúor que pueda tener en boca. A partir de 1950, no es verdad, 1960, como les había comentado, va a haber una baja de caries en el mundo a nivel mundial con la autorización del flúor. Y el flúor está en toda agua que tomamos. Eh, el agua está fluorada, la sal está fluorada también. Aún no tomamos, no cepilláramos nuestros dientes, bueno, tendríamos este factor protector y una cierta concentración de flúor en dientes. Esta cierta concentración de flúor va a hacer que sea menos susceptible o más susceptible de lo contrario si no tenemos flúor a que haya una susceptibilidad a la caries, ya sea mayor o menor. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la genética y el estado nutricional. ¿Por qué creen que sea importante el estado nutricional en un paciente? Será importante si tienes una baja de peso y falta de nutrientes, esté desnutrido, ¿afectará a los dientes? Brenda.
El estado nutricional, yo creo que sí, Ujú. porque si tiene una mala alimentación, por ejemplo, de que come pura comida chatarra, por ejemplo, pues sí, obvio, porque pues si come dulces y así, pues, como que deteriora un poco más rápido los dientes, pero por ejemplo, si lleva una dieta saludable de acuerdo a pues su, ¿cómo decirlo? Como su estado físico y su tipo de estilo de vida, pues obviamente pues hay menos deterioro, Deterioro. ajá, Ok. en los dientes. Ok, Brenda, aquí estamos hablando, sí, de esta parte de la dieta que es importante que sea equilibrada y que no tenga, no sea alta en azúcares fermentables. Pero cuando hablo de un estado nutricional en el cual hay desnutrición, quiere decir que no tienen todas las vitaminas suficientes. ¿Crees que afecte también? Sí, porque por ejemplo, digamos que estamos hablando de un niño, pues obviamente los dientes no se desarrollan bien, yo me imagino. Ok, muchas gracias, niña. Sí, efectivamente, no se desarrolla bien. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, tenemos diferentes vitaminas dentro de nuestra alimentación. Cuando no hay, por ejemplo, la vitamina C, esta vitamina nos ayuda a la formación del esmalte y puede producir incluso su deficiencia, alteraciones tanto en esmalte como en pulpa. Eh, Sí, siempre y cuando estos trastornos alimenticios causan desnutrición. Si esto, y que a la larga, sí, de acuerdo a qué tan profundo sea esta desnutrición, efectivamente, pues van a causar alteraciones en el esmalte y en la dentina. La vitamina C es una de las primeras que pueden, al ser deficientes, causar problemas. Em, esta vitamina C actúa en la síntesis de colágeno. Entonces, nuestro diente, que es prácticamente la pulpa dental, es colágeno. El esmalte también tiene su parte en la cual está incluido también el colágeno. Y bueno, por ejemplo, si hay una concentración deficiente de flúor, si por ejemplo el agua no es suficiente, el agua fluorada o la sal, pues tenemos que tomarla de manera natural, la concentración de flúor con respecto, por ejemplo, a la comida en sí, el pescado, las sardinas, el salmón. eh, este, Estos alimentos ayudan a que haya una buena concentración de flúor en nuestro cuerpo. También si no tenemos vitamina suficiente, vitamina A y vitamina D, también no se adhieren bien lo que son las deposiciones de calcio y de fosfato. Entonces, si no hay calcio y fosfato, no podemos formar esta hidroxiapatita y también afecta en la diferenciación del odontoblasto. Todo esto lo están apuntando, ¿verdad? Díganme que sí o que no. Ok, perfecto. Afectando también afecta, por ejemplo, esta parte de no tener vitamina A o de tener ni vitamina A ni vitamina D, también afecta la diferenciación del odontoblasto para formar tanto dentina como esmalte. Eh, Y esto aumenta, sabemos que va a afectar la diferenciación de las estructuras dentales y esto aumentará el riesgo de caries. Entonces, si no tenemos un buen estado nutricional en el que estén incluidas tanto la vitamina C como la vitamina A como la vitamina D, pues entonces vamos a estar en una mala formación o en una deficiente formación de estructuras dentales. Bien. También tenemos que tomar en cuenta si nuestro paciente está tomando, por ejemplo, mm, aquí las flechitas se movieron hacia arriba, no sé por qué razón, pero vamos a ver también antecedentes patológicos de nuestro paciente. No es lo mismo un paciente
a diferentes edades y también no es lo mismo tener un paciente sano a un paciente enfermo o con toma de medicamentos. A veces los medicamentos, por ejemplo, en niños, es un factor punto más de alarma. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los medicamentos en niños son suspensiones. Y estas suspensiones están llenas de azúcares, porque si no sabe rico, pues no me lo voy a tomar. Entonces, esto aumenta un riesgo de caries también. Entonces, esto hace, en este sentido, esto hace más susceptible al, al huésped, la toma de medicamentos. Eh, Cuando en ancianos, por ejemplo, hay toma de medicamentos, de varios medicamentos, ya lo habíamos hablado antes, esto hace que haya una hiposalivación, que disminuya la salivación y lo que seguiría es la formación de caries. Y si también tengo proceso periodontal en el cual el periodonto es reducido, pues entonces se exponen las raíces y podemos tener también caries radicular. ¿Por qué? Porque las raíces solamente tienen cemento, no tienen esmalte, y entonces esto hace más susceptible al huésped. Cuando hablamos de saliva, la saliva es súper importante en este proceso de caries, porque este es la saliva, y apúntenlo por favor, grande y enorme. La saliva es el primer factor protector natural de nuestra boca. El primerísimo. Es el primero que va a venir a ayudar para mantener el equilibrio del pH. Y esa es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque constantemente, mientras que incluso yo estoy hablando, estoy formando saliva. Y si estoy formando saliva, estoy despejando. Si yo estuviera comiendo ahorita, estaría despejando alimentos también. Y al producir saliva, al despejar, hacer un barrido, pues también estoy haciendo que los contenidos que tiene mi saliva, que son calcio y fosfato, vayan remineralizando en los dientes y también con esto vayan regulando mi pH. Y esta se tarda de 30 a 40 minutos y lo volví a repetir, pregunta de examen, en devolver el pH básico a nuestra boca. Entonces, todos estos factores hacen que nuestro huésped sea más susceptible a caries. Entonces, ya hablamos de lo que es el huésped y que no es tan sencillo ver, o sea, vamos, cuando hablamos de huésped, no nada más hablamos de huésped en sí, sino ver todos los factores que pueden hacer que mi huésped sea más susceptible a tener la enfermedad. Y son muchísimos, como se darán cuenta. Todos se engloban dentro del huésped, pero son muchísimos microfactorcillos que hacen que nos hagamos más susceptibles unos a otros a la caries. Ok, vamos a hablar de este factor tan importante que es la saliva. Seguramente ya han visto algo de saliva o no. En sus otras clases. Nada, nada. Ramsés es vitamina A, C y D. Bueno, pues apunten por favor. La saliva es un fluido mixto en boca en contacto con los dientes y la mucosa oral.
Esta tiene restos de células epiteliales y bacterias. Producida por glándulas mayores, que son la parótida, con un conducto de salida que le llamamos estenol, la submandibular, con unos conductos de saliva que se le llaman Wharton, y la sublingual. Ok, cada una de estas glándulas mayores van a secretar diferentes tipos de saliva. Por ejemplo, la parótida va a secretar saliva delgada y no viscosa. La submandibular va a tener una saliva más viscosa, al igual que la sublingual. En el caso de la parótida, esta va a ser rica en amilasa, la amilasa es una enzima que va a desdoblar al almidón y lo va a convertir en azúcar. Y la saliva de la parótida es 50% saliva estimulada. ¿Qué significa con esto? Que cuando, por ejemplo, vemos un limón y hacemos cara de morita, lo que nos duele a veces, incluso cuando es tan fuerte el estímulo, es justo la glándula parótida. Es el cachete a nivel del segundo molar, que sentimos horrible. Bueno, el 50% de esta saliva es estimulada. En el caso de la submandibular, esta es rica en mucina. ¿Qué es la mucina? Es una proteína lubricante que protege las superficies de la cavidad oral. 35% de esta es saliva estimulada y 2/3 partes, que sería el 65%, sería no estimulada. Por último, la sublingual. La sublingual es el 90% saliva estimulada y también contiene no estimulada.
Y por último, pues vamos a hablar de la saliva, las glándulas salivales menores. Estas tienen poco volumen de saliva completa. Aquí estas aportan lo que son las proteínas de la saliva. Principalmente su función es lubricación de tejidos y reciben su nombre de acuerdo a la localización en donde están. Ok, entonces el contenido de la saliva como tal es 99% agua y 1% se dividiría en lo que son componentes orgánicos y componentes inorgánicos. ¿Ok? En el caso de los componentes de este 1%, a la que le podemos llamar sólidos, podemos encontrar electrolitos, proteínas y enzimas. Esto es lo que le va a dar la viscosidad a la saliva. Vuelvo a repetir, 99% agua, 1% corresponde a los sólidos que son componentes orgánicos e inorgánicos. Dentro de ellos están los electrolitos, las proteínas y las enzimas. Estos le van a dar una viscosidad. El contenido de agua solubiliza, con este solubilizamos alimentos, ayudamos a la formación de un bolo alimenticio, facilitamos el habla porque dejamos que al estar lubricada la lengua, hay un mejor movimiento de la lengua. Ayuda al despeje de alimentos. También lubrica los tejidos blandos. Y también diluye los dendritos, es decir, materia de descomposición. ¿Ok? Cuando hablamos de los sólidos, hablamos de enzimas, que finalmente las enzimas, tanto enzimas como proteínas, nos van a ayudar a ciertas funciones que ya las tengo ahí apuntadas, ya las vieron seguramente. Dilución de detritus, materia orgánica en descomposición. Pueden tomarle una foto a esta diapositiva. Nada más que aquí ya lo voy a completar un poquito. ¿Ok? Entonces, la saliva finalmente, su función principal, una de las funciones que tiene es la lubricación. La lubricación de por ejemplo, la lengua de todos los tejidos, hace que los tejidos se mantengan en perfectas condiciones. ¿Ok? Tiene esta capacidad amortiguadora a la que le llamamos capacidad buffer, en el cual ayuda a que haya una basificación de nuestra boca una vez que hayamos comido alimentos, ¿ok? Participa en lo que es la formación de la película adquirida. ¿Se acuerdan que apenas cepillamos el diente, se va a formar esta película adquirida y que tanto va a ayudar para evitar que haya es la primera barrera de defensa para la caries, o sea, son N cantidad de glucoproteínas que están alrededor de nuestro diente, que
las protegen de ataques cariosos, como también ayuda lamentablemente a que se adhieran las bacterias y que se forme la placa. ¿Se acuerdan de todo eso? Yo espero que sí. Tiene una acción antibacteriana y antifúngica. ¿Por qué? Porque tiene nistatinas que, que hacen esta acción antifúngica y también tiene inmunoglobulinas G que ayudan también a proteger a nuestra boca. Otra de las funciones es al aclaramiento salival, es decir, ayudan al despeje de alimentos. También ayudan a la remineralización. ¿Por qué? Porque la saliva contiene calcios y tiene fosfatos en diferentes saturaciones que ayudan a que se mineralice nuestro diente conforme hay un ataque ácido. Es decir, llega mi saliva durante la alimentación y tanto vas perdiendo minerales conforme ella va taponeando con sus propios calcios y fosfatos esta pérdida de minerales, ¿ok? Eh, y con esto también pues tiene la función de neutralización, siendo un amortiguador natural, a lo que le llamamos la capacidad buffer, ¿ok? Y también ayuda a la reparación de los tejidos. La saliva ayuda a que fácilmente se cicatricen los tejidos por esta parte de inmunoglobulinas, por esta parte también de bactericidas y antifúngicos que contiene. También ayuda a las acciones digestivas, pues ¿por qué? Porque tiene amilasas eh, que nos ayudan tanto a formar, bueno, las amilasas no ayudan a formar el bolo alimenticio, pero sí nos ayudan eh, a empezar a desintegrar nuestro bolo alimenticio para ir, digámoslo así, encasillándolo y ayudándome a que se vayan las proteínas donde se tienen que ir las proteínas, los carbohidratos a donde se tienen que ir los carbohidratos, en fin. ¿Dudas al respecto hasta ahorita? Nope. Ok, entonces, a mayor salivación, pues entonces mayor pH tengo neutro, ¿ok? Esta capacidad buffer está dada, ¿por qué? Porque la saliva tiene, y esto apúntenlo, calcios, fosfatos, flúor y bicarbonato. Estos 4 elementos juntos hacen que, que la saliva mantenga un pH neutro entre 6 y 7. Esta supersaturación de iones de saliva hace que haya una precipitación de minerales en la superficie dental. Ok, el calcio, fosfato, flúor y bicarbonatos, todos estos 4 elementos juntos, hacen que nuestro pH esté neutro entre 6 y 7, causando una supersaturación de iones en la saliva. Por lo tanto, hay una precipitación de minerales en la superficie dental y evita la desmineralización. De, del 40 al 50%
del 40 al 50% la milasa, como acabo de decir, la milasa es una enzima que degrada almidones, ¿ok? Esos almidones los convierte en maltosa y así, a una vez convertidos en maltosa, puede ser que las bacterias la fermenten. Perdón, tengo un cachorrito conmigo y es por eso que lo oyen. Si lo oyen al final, ese es mi cachorro. También va a tener la saliva otras enzimas. Oh, ¿Puedes repetir lo que dijo antes? Es que me quedé como a la mitad ¿de qué? de A la la mitad de enzima, qué te quedaste. de la primera enzima que dijo. Ah, la milasa. La milasa degrada almidones, ¿ok? Esos almidones los convierte en maltosa. Una vez que están convertidos en maltosas, la bacteria las puede fermentar. Y acuérdense que la milasa, el 80% se sintetiza en la parótida. Hay otras enzimas como son el lactoferín, las lisocimas, las aglutinas, las peroxidasas. Estas 4 que acabo de mencionar, métanlos en una llave. Se les puede llamar antimicrobianas. Lactoferín, lisocimas, aglutinas y peroxidasas. A estas se les pueden llamar antimicrobianas porque inhiben el metabolismo de la bacteria, disminuyen la adherencia del microorganismo cariogénico. También vamos a encontrar anticuerpos dentro de la saliva, las inmunoglobulinas Doc, M. ¿qué es lo que disminuyen estas sustancias, las lisocimas, las aglutinas, las peroxidasas? Inhiben. Ay, mira, ahora sí te sirve el micrófono. Muy bien. Inhiben la Es que adherencia. estoy en mi celular, Doc. Inhiben la adherencia. Inhiben el metabolismo y con eso inhiben la adherencia del microorganismo cariogénico. También van a tener anticuerpos. La saliva va a contener anticuerpos como las inmunoglobulinas M, G y D. Y la nistatina, que va a ser la antifúngica. ¿Ok? ¿Qué dijo el último, doctora? Perdón. La nistatina, que va a ser la antifúngica. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería la fisiología de la salivación? Al haber un estímulo, este está regido por lo que es el sistema nervioso autónomo. Este es el que va a regular la salivación. Entonces, hay algo entra por mi olfato o visualmente y me causa una salivar. Por ejemplo, cuando vemos un limón y si vemos que lo aprietan, de inmediato salivamos, porque estamos preparando nuestra cavidad oral para recibir un alimento. O cuando, por ejemplo, cuando llegamos a casa y mamá está haciendo desayuno, de comer o cenar, que olemos riquísimo, que la casa huele riquísimo, inmediatamente vamos a salivar, ¿ok?
Una vez que cae este estímulo, se activan los mecanorreceptores tanto del ligamento periodontal para la preparación de la masticación, y también se van a activar los quimiorreceptores, que estos están en lo que son las glándulas salivales. Estos a su vez activan a los nervios simpáticos y parasimpáticos. Creando la secreción, todos estos factores crean la secreción de saliva. ¿Ok? Entonces, mi sistema autónomo empieza a funcionar con un estímulo y finalmente secretamos saliva. La cantidad total de saliva son 1500 mililitros al día. ¿Ok? Un volumen medio está entre 1.1 mililitros. Sin estímulo, ahí está, de 0.25 a 35 y estimulada de 1.5 mililitros. Y vuelvo a repetir por tercera ocasión que para que la saliva logre regular el pH a una basicidad, tienen que pasar de 30 a 40 minutos. Y entonces, ¿Puedes repetir, por favor? ¿qué te repito? Lo de la saliva. De 30 a 40 minutos, algo así. Está en la diapositiva, si quieres, sácale foto. ¿Ya la viste? A donde No, dice cantidad, lean. Cantidad total de saliva, volumen medio, sin estímulo y estimulada. ¿Ya la vieron? pero ¿Cómo que no? no dijo de 40 minutos o algo así. Ah, de 30 a 40 minutos se tarda la saliva en recobrar el pH de 6 a 7, o sea, a basificarlo. ¿Ya? Sí, gracias. Epa. De nada. Bueno, pues como ya vemos, la saliva es como fundamental para que este pH vuelva a la normalidad, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, les acabo de poner la imagen de la curva de Stefan. ¿Quién es este cuate o qué es lo que hace este cuate? Bueno, pues el doctor Stefan va, ya teniendo en cuenta que tenemos que por el pH, por estas fluctuaciones del pH en boca, podemos tener o estar más en riesgo de tener caries. Bueno, pues él mide por medio de esta curva qué es lo que pasa cuando comes un alimento, cómo baja este, este pH, y va midiendo todas las fluctuaciones del pH a lo largo del día con las comidas que nosotros hacemos. Entonces hace un estudio y demuestra que justo después de comer, 5 minutos después de comer, hay una caída aún del pH, como lo pueden ver en esta zona. Aquí está el pH fisiológico, que es de 6.5, que es de 7 a 6. Y justo al momento de comer, pasan los primeros 5 minutos después de que comí, y entonces cae por debajo del 5.5. A esto le llamamos pH crítico. El pH crítico, que es de 5.3, apúntenlo,
justo cuando estamos en el pH de 5.3 es cuando comienza la desmineralización. La desmineralización va a ser mayor con respecto al tiempo que se tarde en volver a pasar al lado superior del pH. Entonces, si la saliva se tarda de 30 a 40 minutos en recobrar mi pH, ¿qué pasa acá? Hay un periodo mayor, de hecho ya aquí ni siquiera están los minutos, en que nuestro diente puede estar en un pH crítico. Por eso es importante que terminando de comer, nos lavemos dientes. ¿Para qué? Para que lo que la saliva no puede amortiguar en un periodo más corto de tiempo, la pasta dental, el despeje de alimentos, nos ayude a aumentar esta remineralización. ¿Ok? Por eso también algunos doctores, entre ellos yo, cuando hay, por ejemplo, que en una de las indicaciones que nosotros les damos al paciente es, por ejemplo, oye, si no puedes salir, si no puedes en la comida, si no puedes salir del trabajo, si no te puedes lavar los dientes, bueno, o una de dos, o comes alimentos detergentes, que ya hablaremos de esto ahorita, o utilizamos, por ejemplo, un chicle. ¿Por qué un chicle sería importante? ¿Por qué? Porque con el chicle aumento la masticación, aumento el volumen de mi saliva parótida, ¿ok? Que me ayuda a controlar también el pH y entonces a la saliva estimulada por medio de la masticación y entonces aumenta el despeje y le ayudo a mi saliva a disminuir más rápido el pH. ¿Por qué? Porque estoy mandando cada vez mayor saliva estimulada, 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 para que haya un mayor despeje y un mayor control del pH. Si es que no me pudiera, pues no se pudiera lavar dientes. ¿Para qué? Para no caer o estar en el tiempo menos posible en esta parte del pH crítico. ¿Ok? Aquí hay una curva de Stefan en la que ¿se acuerdan que habíamos hablado de este factor tiempo? Vean cómo aquí está la parte alcalina y después del 5.3, la parte ácida, aquí los dientes se empiezan a disolver. Una vez que estamos en el pH crítico, ya empieza a haber desmineralización. El punto es saber está entre mayor tiempo, mayor desmineralización, ¿ok? Si yo, por ejemplo, no me lavo los dientes aquí y sigo acá, pues entonces, además de que el pH va a decaer mucho más, va a tener un periodo más de tiempo de desmineralización, o sea, el diente va a estar más metido en el ácido, entonces va a causar mayor desmineralización, ¿ok? Vean cómo van las fluctuaciones, van cayendo. Aquí está el desayuno, se eleva un poco, después viene un snack. Aquí ya hay dos caídas de pH, después se recupera otra vez y viene lunch y después viene otro snack y ya hay otros dos picos de caída. Los dos están en desmineralización. Hay muy poquita remineralización. Después viene la comida después del trabajo, la cena y después antes de comer que dormir, otro snack, entonces cada vez nos vamos más hacia abajo que hacia arriba. El rojo es el daño que causa a los dientes. Entonces, es por eso que una de las indicaciones que podríamos darle a nuestros pacientes es no comer entre comidas. O de ser, si es necesario comer entre comidas, pues entonces
tener un factor protector como la pasta y el cepillo, y si no son 3 veces la lavada, van a ser 5. ¿Para qué? Para recobrar estos puntos de mineralización. Ujú. Sí, después de hecho, a ver, ¿quién me contestó? ¿Quién me preguntó? A Siri. Después de vomitar, ¿es recomendable lavarse los dientes luego? Pues seguro que sí, porque no le das chance al ácido gástrico lastimar tus dientes. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de bulimia, eh, ya esto no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque como son constantes los vómitos, también la mucina de la salivación y todo hace que en lugar de ayudar, empieza a perjudicar porque ya está combinado no con ácidos normales producidos por la milasa salival que empieza a descomponer mis carbohidratos, sino ya estamos hablando que lo que causa realmente la desmineralización y el daño en los dientes es el jugo gástrico. Entonces, sí, es recomendable cepillarse los dientes después de vomitar, pero realmente más bien es evitar vomitar. Obviamente cuando uno está enfermo, por ejemplo, del estómago, bueno, pues no va a pasar nada realmente. Te cepillas los dientes y ya está, pero en el caso de trastornos alimenticios, como es la bulimia, híjole, realmente el que produce las lesiones más fuerte en esmalte y más en las zonas linguales de los dientes no es el ácido producido por los alimentos, sino más bien los jugos gástricos. Espero te haya respondido tu pregunta. Nos vamos a lo más difícil de lo difícil. Las bacterias, la bacteria y la placa dental cariogénica. Bueno, pues aquí les presento. Lo quise hacer un poco simpático para que no se les hiciera tan pesado. Pero bueno, esas cosas verdes que ven ahí, les vamos a llamar Streptococcus mutans. Es el principal causante de esta desmineralización llamada caries dental. ¿Ok? Las características de el Streptococcus mutans son cocos sin movimiento, son gram positivos, son acidogénicos, o sea, hacen ácidos, crean ácidos y son ácidos, ¿ok? Eh, cuando les platicas a los niñitos que es un Streptococcus mutans, les dices, ¿sabes qué? Hacen pipí ácida, generando ácidos en boca, y también hacen que estos se multipliquen en un ambiente ácido y viven bien rico en un ambiente ácido. Bueno, pues sí, es parte de lo que es un Streptococcus mutans. También este Streptococcus mutans, al no tener movimiento, necesita adherirse, ¿ok? Entonces él va a buscar fosetas y fisuras donde se va a adherir, lugares de retención de placa. ¿Y cómo se va a adherir este bicho? Bueno, se va a adherir por medio de una enzima que se llama GTF. O sea que nos vamos a ir en este cuadro que se ve como si hubiera sido un accidente en carretera. Nos vamos a ir a esta parte. Esta enzima que se llama GTF es bien importante. Tómenle fotos a esto y háganme mucho caso porque todo esto en sí es una preguntota de examen. ¿Ok?
La GTF es una enzima que se llama glicosiltransferasa. Esta, ¿de qué se va a encargar? Esta se va a encargar de que el Streptococcus mutans, aquí como lo ven en este pobre diente, se adhiera al diente. ¿Ok? También va a estar inmiscuida en la formación de placa dentobacteriana. ¿Por qué? Porque al ayudar a adherirse, también va a ayudar de alguna manera a multiplicarse. ¿Por qué? Porque va a estar inmiscuida en la formación de glucógeno. El bicho, el Streptococcus mutans, es el más virulento en la placa dentobacteriana. ¿Por qué? Porque al decir que tanto genera como es y como vive en un ambiente ácido, lo que hace es guardar en su interior glucógeno, a lo que le llamamos intracelular, o sea, vive adentro de su cuerpo, de la bacteria, tiene glucógeno. Entonces, estos se convierten en reservorios de ácidos, ¿ok? O sea, forma ácidos dentro de su cuerpo, como si fuera un hámster, así, tiene glucógeno adentro, está esperando a salir para crear todavía más ácidos, ¿ok? O sea que es una parte de que nuestra bacteria forme ácidos.